señora presidenta. Bueno, a lo largo de esta sesión y en el día de ayer nos hemos cansado de escuchar, por un lado, a las entidades patronales como la sociedad rural y a una parte importante de la oposición patronal quejarse por una supuesta intervención, un intervencionismo sobre las ganancias empresarias que haría el gobierno a partir de la sanción de esta ley. Sin embargo, para decirle a los diputados de la oposición y a la sociedad rural y otras cámaras empresarias que se queden tranquilos, pueden dormir tranquilos, porque ya lo dijo el ministro Kicillof el día de ayer, esta ley es más moderna, es una ley más leve que la ya actualmente existente contra los empresarios, y también lo hemos escuchado y lo han repetido en el día de hoy los diputados del Frente para la Victoria. Yo creo que lo único que abastece esta ley es al relato. Nada va a cambiar de la situación de la clase trabajadora, del pueblo pobre, por la votación de esta ley. También escuchamos al diputado informante del oficialismo hablar resignado, diciendo que se había heredado de los 90 la gran concentración del capital, los grandes grupos monopólicos formadores de precios, pero pasaron 11 años donde los grandes grupos capitalistas se vieron beneficiados, inclusive como nunca antes, por este gobierno. Solamente para hablar de el enemigo que a veces para la épica del relato nacional y popular se utiliza, la renta agraria en nuestro país ha sido de un promedio de 15.000 millones de dólares, que es 8 veces superior a la asignación universal por hijo, es 44 veces lo que se destina al plan Procrear, representa el 3% del Producto Bruto Interno, y como ya lo decía anteriormente, de las 500 principales empresas, el 70% son monopolios extranjeros bajo el modelo nacional y popular que ya lleva 11 años. También se han permitido la fuga de capitales, 300.000 millones de dólares hay en los bancos extranjeros. Pero, insisto, después de que se vote esta ley, esto va a seguir sucediendo. Es decir, que todos estos grupos capitalistas, los grandes terratenientes de nuestro país, van a seguir siendo los principales beneficiados de este modelo. Y para pensar concretamente las pruebas, porque se habla de una supuesta intervención del Estado sobre las ganancias empresarias para favorecer a los consumidores, a los trabajadores. Pero cuando en el mes de enero esos grandes grupos capitalistas presionaron para la devaluación, el gobierno devaluó el 26% la moneda, lo cual significó una gran transferencia de ingresos de los sectores populares hacia esos grupos concentrados que tanto le gusta denotar en su relato al oficialismo. Porque en ese mes de enero los bancos ganaron solamente en ese mes 10.000 millones de pesos. Entonces, nos preguntamos, ¿este gobierno
va a intervenir sobre las ganancias empresarias para favorecer a los trabajadores, de ninguna manera. Es el gobierno que, encargado de regular precios. Recordemos que los precios que le corresponde regular al Estado aumentaron el 56%, mientras los que no tiene que regular el Estado lo hicieron en un 40%. Entonces, ¿de qué regulación estatal está hablando el gobierno? En los últimos 18 meses, las naftas aumentaron el 100%. Es decir que mientras las petroleras están haciendo fabulosas ganancias, como contraparte el pueblo trabajador está recibiendo en la carestía de la vida los aumentos permanentes. También en las tarifas, como las tarifas eléctricas o del gas, que en algunos casos han llegado con aumento de hasta un 500%. Este sería el gobierno que debería intervenir a favor de los consumidores, del pueblo trabajador. Pero también podemos preguntarnos qué hizo el gobierno ante las maniobras de los exportadores de granos. ¿Qué hace frente a las automotrices que, como dice la presidenta, se encanutan los autos, mientras despiden en Lear y en otras empresas y suspenden a miles y miles de trabajadores? O podríamos decir de las empresas telefónicas, esas empresas privatizadas en los 90 que se mantuvieron hasta el día de hoy, que encabezan los rankings de ganancia en nuestro país. También mencionábamos recién a las empresas petroleras que se les garantizó el precio dólar a las naftas como Chevron y Shell. Pero justamente para plantear, esta situación que claramente, repito, nadie, para que se quede tranquila la sociedad rural, la oposición, después de la votación de esta ley, no va a cambiar la situación de los trabajadores, del pueblo. El gobierno no va a hacer lo que no ha hecho durante todos estos años. Va a seguir planteando la misma política. Por eso, para nosotros, la única perspectiva, que no es utópica, la única forma de ejercer un verdadero control de los precios es con comités obreros en las unidades de producción, en las empresas alimenticias, en las grandes cadenas de supermercados. ¿Quiénes si no son ellos? Los 10 millones de asalariados, o más de 10 millones de asalariados que hay en nuestro país, que con sus familias constituyen la inmensa mayoría del país, los verdaderos interesados en controlar los precios, en impedir los chantajes de las patronales, los desabastecimientos. Por eso es la única manera que creemos desde el PTS, desde el Frente de Izquierda, de poder garantizar un verdadero control de precios. Pero también hay que atacar los intereses de los grandes terratenientes, de los principales grupos económicos capitalistas del país, si no, es una utopía pretender lo que se está planteando de regular a los grandes monopolios. Insisto, ya lo vimos a este gobierno en la devaluación del mes de enero, cómo se dio ante la presión de estos grupos monopólicos. La única manera, esos 4.000 terratenientes que ostentan el 50% de las tierras productivas de nuestro país, si no atacamos los intereses de estos sectores que tienen ganancias extraordinarias, de ninguna manera vamos a poder sostener un abastecimiento ante el acopio que hacen las cerealeras, las aceiteras, las empresas alimenticias, los ojeros.
De ninguna manera. Por eso nosotros claramente rechazamos esta ley de abastecimiento. Y con respecto a la ley que crea el nuevo fuero de los consumidores, nuestra posición al respecto es muy clara. Nosotros presentamos una disidencia planteando la oposición con respecto a los topes de los 55 salarios mínimos. Creemos que en el caso, por ejemplo, de una empresa prepaga que no quiere pagar, en ese caso superaría muchísimo el monto que se está estipulando. También nos oponemos a que sea el Poder Ejecutivo el que tenga a través de la Secretaría de Comercio la potestad de homologar los acuerdos celebrados entre los consumidores y las empresas. Creemos también que se debe garantizar la gratuidad. Por eso vamos a acompañar con estas disidencias que luego explicaremos artículo por artículo en la votación particular que se va a realizar. Gracias, señor presidente.